La historia del cómic es muy amplia y fascinante, y se remonta a miles de años atrás, cuando el ser humano empezó a dibujar para contar historias. El primer cómic moderno se considera que fue Los viajes del Dr. Syntax, publicado en 1809 por el inglés Thomas Rowlandson. Se trata de una serie de ilustraciones con textos al pie que narran las aventuras de un personaje cómico. En 1837, el suizo Rudolf Töpfer publicó Las aventuras de Obadiah Oldbuck, que se considera la primera novela gráfica de la historia. Era un libro de 40 páginas con varios dibujos en cada una y textos al pie, que contaba una historia de amor y humor. En 1859, el alemán Wilhelm Busch publicó Max y Moritz, una de las primeras historietas en aparecer en un periódico. Se trataba de una serie de travesuras de dos niños traviesos que influiría en muchos autores posteriores. En 1867, nació el primer personaje de cómic inglés, Alas Loper, creado por Charles Ross. Era un vagabundo borracho y pícaro, que protagonizaba historias de humor y sátira social. En 1896, se publicó el primer cómic americano, The Yellow Kid, creado por Richard F. Outcault. Era un niño calvo y vestido de amarillo, que vivía en un barrio pobre y hablaba con un lenguaje callejero. Sus historias se publicaban en una página entera de color, y fueron un éxito de ventas. En 1897, se publicó la primera tira cómica, The Katzenjammer Kids, creada por Rudolf Dirks. Eran dos hermanos gemelos, Pim y Pam, que hacían trastadas a su madre y a su tío. Sus historias se publicaban en una tira horizontal de varias viñetas y se consideran el origen del formato clásico del cómic. En el siglo XX, el cómic se diversificó y se expandió por todo el mundo, dando lugar a diferentes géneros, estilos y escuelas. Algunos de los más destacados son el cómic de superhéroes, que nació en Estados Unidos en los años 30, con personajes como Superman, Batman, Spider-Man, etc. Estos cómics se caracterizan por tener protagonistas con poderes extraordinarios que luchan contra el mal y defienden la justicia. El cómic de aventuras, que también se originó en Estados Unidos, con personajes como Tarzán, Flash Gordon, El Príncipe Valiente, etc. Estos cómics se caracterizan por tener protagonistas que viajan por lugares exóticos y peligrosos, y que viven historias de acción y romance. El cómic humorístico, que se desarrolló en varios países, con personajes como Mickey Mouse, Asterix, Mafalda, Mortadelo y Filemón, etc. Estos cómics se caracterizan por tener protagonistas que hacen reír al lector con sus ocurrencias, sus situaciones absurdas y sus críticas sociales. El cómic de terror, que surgió en Estados Unidos en los años 40, con revistas como Tales from the Crypt, Creepy, Eerie, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que provocan miedo, angustia y repulsión al lector, con elementos sobrenaturales, monstruosos y macabros. El cómic de ciencia ficción, que se popularizó en Estados Unidos y Europa en los años 50, con autores como Ray Bradbury, Isaac Asimov, H.G. Wells, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que exploran las posibilidades de la ciencia, la tecnología y el futuro, con temas como los viajes espaciales, los robots, los extraterrestres, etc. El cómic underground, que se originó en Estados Unidos en los años 60, con autores como Robert Crumb, Gilbert Shelton, Art Spiegelman, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que rompen con las normas sociales, morales y estéticas, con temas como el sexo, las drogas, la violencia, la política, etc. El cómic europeo, que se consolidó en Europa en los años 70, con revistas como Pilote, Metal Hurlant, Tintín, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que reflejan la diversidad cultural, histórica y artística de Europa, con géneros como el histórico, el fantástico, el policíaco, el erótico, etc. El manga, que se desarrolló en Japón desde los años 40, con autores como Osamu Tezuka, Akira Toriyama, Kazuhiro Otomo, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que abarcan todos los géneros y públicos, con un estilo de dibujo muy expresivo, dinámico y detallado, y con una narrativa muy fluida y cinematográfica. El cómic independiente,
que se originó en Estados Unidos y Europa en los años 80, con autores como Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que buscan la innovación, la experimentación y la originalidad, con temas como la deconstrucción, la metaficción, la intertextualidad, etc. El cómic autobiográfico, que se popularizó en Estados Unidos y Europa en los años 90, con autores como Art Spiegelman, Marianne Satrapi, Alison Bechdel, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que cuentan las experiencias personales de los autores, con temas como la identidad, la memoria, la familia, la guerra, etc. El cómic digital, que se desarrolló en Internet desde los años 2000, con autores como Scott McCloud, Randall Munroe, Ryan North, etc. Estos cómics se caracterizan por tener historias que aprovechan las posibilidades del medio digital, con formatos como el webcómic, el motion comic, el cómic interactivo, etc.